Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ayer, nueva resolución del Consejo Nacional Electoral para viabilizar esta repetición del voto en el exterior. Doctor, primero, ¿es legal lo que ha estado haciendo el CNE desde el viernes anterior hasta la fecha? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación, estimado Milton, estimada Verónica. Un cordial saludo para ustedes y para toda la ciudadanía que nos escucha a través de Radio Sucesos. Pues bien, el Consejo Nacional Electoral tiene competencia para declarar la nulidad de las votaciones. Pero en este caso lo que llama profundamente la atención es la forma como se ha declarado la nulidad de esas votaciones, porque presuntamente, por lo que tiene que ver con un hackeo al sistema informático, se está diciendo que ha existido una alteración del registro electoral y de las actas del escrutinio, lo cual evidentemente vemos que los hechos no se subsumen a la causal. Ahora, hay un elemento adicional. El CNE nos dice que estas votaciones ya no van a ser en el exterior telemáticas, sino presenciales. Y cuando tú declaras la nulidad de estas votaciones, de acuerdo al artículo 148 del Código de la Democracia, deben ser realizadas 10 días después de la declaratoria. Y el CNE nos dice que va a ser en segunda vuelta electoral. Por lo tanto, estamos viendo aquí una situación irregular. Pero también tenemos que esperar si es que las organizaciones políticas, como el Movimiento Construye, finalmente presentan recursos electorales en el TSE, los cuales podrían revocar esa decisión o ratificar la decisión que ya fue tomada por el Consejo Nacional Electoral. Por partes, vamos por partes. Primero, la nulidad de las votaciones. Según el 143, hay varias posibilidades, 5. ¿Cuál se cumple? De acuerdo a lo que nos ha dicho el Consejo Nacional Electoral, sería la causal número 3, que es el alterar el registro electoral o alterar las actas de escrutinio. Eso es lo que nos ha dicho el Consejo Nacional Electoral, porque en función del informe que ha sido emitido por la Junta Electoral del Exterior, existe cierto tipo de incoherencia, por así decirlo, entre el número de sufragantes con el número de votos que han sido depositados o bueno, consignados a través del sistema electrónico. Y ese sería el argumento para declarar la nulidad de estas votaciones, principalmente porque tendría un efecto en el resultado final en la elección de asambleístas nacionales y del exterior. Ahora, el ciudadano también se preocupa y se pregunta, ¿qué pasa con las elecciones de presidente y vicepresidente de la República? ¿Por qué en ese caso no se lo hizo? De acuerdo al CNE, los resultados que se pueden dar en el exterior no variarían o modificarían la decisión que tomó el pueblo en las urnas el 20 de agosto. Dice la capite 3 del 143 del Código de la Democracia, si se comprobare suplantación, alteración o falsificación del registro electoral o de actas de instalación o de escrutinio. 1. ¿Qué actas? Si el voto fue telemático. 2. Aquí lo que pasó fue que los ciudadanos se inscribieron para el voto telemático y lo que hubo ese día fue supuestamente un hackeo al sistema del voto telemático, que hasta el momento la empresa contratista del servicio no ha podido mostrar que hubo. La gente lo que no pudo hacer es entrar al sistema y ejercer su derecho. Eso es todo. Así es, Milton. Y el mismo cuestionamiento nos hacemos los ciudadanos, porque decimos, a ver, si tú vas a declarar la nulidad en función de un acta, entenderíamos que el acta que se estaría en este caso alterando debería ser la que la empresa Anteproyectos es la que expide a partir del voto que realizaron a través del sistema los ecuatorianos en el exterior. Entenderíamos que debería ser así. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que también por parte del CNE y de la empresa Anteproyectos no se ha indicado en efecto si es que hubo o no hubo tal hackeo, porque ahí presuntamente podríamos estar inclusive yéndonos por un ámbito de carácter penal, pero dejemos por un lado ese tema. Ahora,
obviamente que el Consejo Nacional Electoral, al momento de contratar con esta empresa, debía tomar todos los recaudos necesarios y tener toda la protección y la seguridad que permita llevar a cabalidad este proceso sin ningún tipo de inconveniente. Pero llama también la atención que este proceso no es que haya sido abierto a los ecuatorianos al exterior, sino que uno tenía que registrarse. Entonces ahí vemos que inclusive hay una limitación al derecho al voto, más allá de que el voto en el exterior sea facultativo. Estamos hablando con André Benavides, abogado constitucionalista, son las 8:51. Ahora, doctor Benavides, ¿qué pasaría si es que ya se decide, como mencionó el CNE, repetir las elecciones? ¿Qué pasaría, por ejemplo, más adelante con la configuración de la Asamblea Nacional? Porque entiendo que eso también llevaría cambios y en el tema legal, no sé si llevaría también a procesos legales, a complicaciones legales. Excelente pregunta. A ver, de acuerdo al 148 del Código de la Democracia, en 10 días después de la declaratoria se deben realizar las votaciones. Cuestión que no va a ocurrir en este caso, porque el CNE dice que va a ser en segunda vuelta electoral. Segundo aspecto, es evidente que aquí el elector ecuatoriano en el exterior ya no va a votar por las diferentes organizaciones políticas que se presentaron en un primer momento, sino que lo hará en función de las candidaturas y en función de las organizaciones políticas que pasaron al balotaje. Y es por eso que el movimiento Construye está preocupado respecto de este procedimiento y va a presentar las diversas recursos subjetivos en el Tribunal Contencioso Electoral. Y por otro lado, el CNE, declarando esta nulidad, lo ha hecho porque todavía están bailando, por así decirlo, una o dos candidaturas de los últimos asambleístas en la lista nacional y del exterior que podría modificar la correlación de fuerzas políticas en la Asamblea Nacional. Entonces, en ese sentido, es porque se da esta elección solo en el ámbito legislativo. Ahora, de presentarse este recurso subjetivo, lo que puede ocasionar es que se dilate aún más la posesión de las autoridades legislativas, tomando en cuenta que el Código de la Democracia nos dice, a partir de la publicación y promulgación de resultados, en 15 días se posesionan los asambleístas. Entonces, claro, en este caso, la posición de los asambleístas ya no va a ser el 26 de octubre como estaba planificado, sino que inclusive podría demorarse algunos días más y con ello también se podrían, por ahí decirlo, bloquear cierto tipo de procedimientos que quería hacer la nueva Asamblea Nacional, como por ejemplo, proseguir o continuar con el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Ahora, un par de preguntas más. La primera, la ley dice claramente que los asambleístas se eligen en primera vuelta. No es una clara violación a la norma constitucional. Uno, dos. ¿Por qué no votan los que no pudieron votar? ¿Y por qué tienen que votar nuevamente los que ya lo hicieron? Excelente pregunta. El Código de la Democracia nos dice que las elecciones legislativas se realizarán conjuntamente con la primera vuelta electoral en lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales. Ahora, se puede dar cierto tipo de irregularidades para declarar la nulidad, conforme ya lo hemos advertido al inicio de esta entrevista. Y es por eso que sí se puede dar una elección posterior a la primera vuelta electoral cuando exista una causal justificada, cuando exista una causal que en efecto se haya cumplido. Pero también debemos, en este caso, observar los plazos y el momento que el Consejo Nacional Electoral dice que las votaciones van a ser en la segunda vuelta electoral, se está yendo en contra de la disposición del Código de la Democracia. Declarar la nulidad no necesariamente va en contra de que las elecciones se lleven en primera vuelta electoral, desde ningún punto de vista, porque lo que se hace es retrotraernos a ese momento donde se generó el vicio. Es decir, que estaríamos hablando de la primera vuelta electoral en términos jurídicos y en términos electorales. Y evidentemente que las condiciones políticas son totalmente distintas. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral ahora nos cambia las reglas de juego y nos dice, bueno, ahora el voto ya no va a ser telemático, sino que va a ser presencial y ahora sí van a poder votar todos. Entonces vemos que incluso por parte de la autoridad electoral se están incumpliendo cierto tipo de disposiciones, reglamentos y su propio calendario electoral.
y esto sí podría ocasionar responsabilidades. Responsabilidad política por el CNE por no hacer el proceso de manera adecuada, lo cual es susceptible de juicio político. En el caso de responsabilidad electoral, el Tribunal Contencioso Electoral podría sancionar a los vocales del Consejo con una multa entre 21 a 70 salarios básicos unificados. Y en el ámbito administrativo podría ser objeto de un examen de Contraloría que podría, en este caso, determinar una responsabilidad a los vocales que conlleve una glosa correspondiente. La otra pregunta era, ¿por qué no votan solo los que no votaron? Ya, el momento en el que tú declaras la nulidad de las votaciones no es que solo declaraste la nulidad de esos votos, sino de Claro, todo el proceso. o Es sea, decir, que nos era posible, retrotraemos al momento del sufragio. ok, vamos antes de la declaratoria de nulidad. ¿Era posible hacer eso? ¿Era posible que no se declare la nulidad y que solamente se permita acceder al sistema ya compuesto para que telemáticamente voten los que no pudieron votar ese día? Lo que debía ocurrir, estimado Milton, es que en ese día se debía suspender el proceso, arreglar todo este tema del hackeo y convocar más tarde o al siguiente día, obviamente con la fundamentación, motivación del caso, a que todos los ecuatorianos puedan ejercer su derecho al voto. Eso es lo que debía haber pasado, pero pasó tanto tiempo que a la final del día tuvieron que declarar la nulidad y con eso comerse todo lo que tiene que ver con las votaciones y repetir el proceso a partir del 20 de agosto. 8:57, hablamos con André Benavides, abogado constitucionalista. A propósito del deber ser, entonces, bueno, ya ha pasado este tiempo, ¿qué debería hacer el CNE? ¿Debería repetir las elecciones? ¿No debería hacerlo? O renunciar. Bueno, yo creo que Yo algunos pregunto nomás, ¿no? estaríamos de acuerdo que renuncie el CNE y tomando en cuenta un aspecto fundamental, Milton, que los vocales del Consejo Nacional Electoral ya debían ser cambiados, ya debía haber sido renovado hace 2 años, pero Estaban prorrogados. como Ah, venimos de tumbo en tumbo de proceso electoral y los señores tienen inmunidad electoral que ni siquiera pueden ser susceptibles de juicio político cuando hay elecciones, por eso no se los ha cambiado. Y también por todo el tipo de irregularidades del Consejo de Participación Ciudadana. Ellos felices de estar prorrogados en el cargo, porque a la vuelta de la esquina ya vienen las elecciones del 2025. claro. Entonces, yo creo que en realidad el Consejo Nacional Electoral nos queda debiendo al país, nos queda debiendo a los ciudadanos y esperaría que las autoridades de control inicien los procedimientos correspondientes para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Ahora, ya lastimosamente estamos en el marco de una nulidad, se tienen que repetir las votaciones, pero esperemos que este no sea un pretexto para alargar más el periodo electoral, el proceso electoral, ni tampoco que esto sirva como un mecanismo para que se favorezca o no a determinada organización política. Ahora, les he escuchado decir a algunos asambleístas que van a integrar la nueva legislatura, decir que les van a enjuiciar políticamente, pero no van a poder, porque se acaba este periodo electoral y dicen que en febrero ya declararían el nuevo periodo preelectoral para las 2025. Entonces, en 2 meses no van a lograr. Además, tienen la cola de juicios. Es decir, eso tampoco es posible. Claro, es que esto no es un tema casual, Milton. Si bien es cierto, el artículo 131 de la Constitución te dice, mira, puede seguir juicio político a los vocales en funciones o que ya hayan salido de su cargo, pero el Código de la Democracia te da esta inmunidad electoral, que no puede ser procesado penalmente, que no puede ser enjuiciado políticamente, y lo que tú dices, en este momento están con la cola de juicios políticos. Entonces, claro, el momento que ya llegue, pueden adelantar la convocatoria a elecciones del 2025 diciendo que ya van a trabajar en la logística, que ya van a trabajar en los reglamentos. Con eso tú tienes la inmunidad electoral y ya no podría ser susceptible de juicio político hasta que se acabe el proceso. Entonces, evidentemente lo que están haciendo es pateando la pelota para adelante y con esto ganar tiempo de cara a un posible juicio político en la Asamblea Nacional. Perfecto. André Benavides, abogado constitucionalista, gracias por aclararnos el panorama de este complejo embrollo en el que se ha metido y los ha metido a los votantes en el exterior el Consejo Nacional Electoral. Tenga buen día. Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para todos.